Estamos en los especiales de Fogón en Fogón, transmitiendo ahora en una cobertura internacional, transmitiendo desde la Argentina. Estamos con el doctor Daoíz Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho del Uruguay, y estamos con Abbas Abirradis de Viña del Mar, de Chile, director jurídico de la Comuna 7, ¿verdad? Bueno, un gusto tenerlos en estos estudios virtuales en Buenos Aires. Decime, ¿y a ustedes se puede ir atrás con la constituyente? ¿A partir de la constituyente se pueden cambiar alguna de estas cosas? Hoy día la constituyente está elaborando un reglamento para poder, digamos, empezar a trabajar en los principios, ¿verdad? Yo creo que el trabajo de la constituyente va a ser fijar principios, puntos de partida, para que luego, los próximos 10 años, me imagino yo, los nuevos parlamentarios puedan discutir sin los dispositivos de control de la dictadura. Todo el proceso de privatización, la municipalización de los derechos prestacionales, esta precarización que beneficiaba a unos pocos en desmedro del alto índice de endeudamiento de la inmensa mayoría de chilenos, ¿cierto? Estalla hoy día después de 30 años o 40 años, ¿no? Pero perdura este modelo 40 años porque fue protegido por dispositivos subjetivos de control contenidos en la Constitución del 80. Yo creo que hoy día la labor de la constituyente es liberar una nueva carta constitucional de estos dispositivos subjetivos de control, ¿no? Poder tener un instrumento neutro que permita a los futuros parlamentarios ejercer una labor realmente deliberante, ¿no es cierto? Sin el peso de la dictadura, sin los controles de la dictadura, sin los controles políticos funcionales al poder económico. Agua, por ejemplo, salud, educación, seguridad social, toda esta gama de derechos prestacionales no se nos permitió, no había forma de poder evolucionar con las exigencias de la sociedad, cumplir con el dinamismo de los derechos fundamentales, amoldarlo a la sociedad actual, ¿no es cierto? Te voy a poner un ejemplo que no es de carácter prestacional, porque uno tiende fácilmente a caer en el juego de la derecha de que es muy costoso, ¿no es cierto?, subsidiar, no subsidiar, esa no es una palabra que es ad hoc, pero incurrir en los gastos prestacionales de la educación y la salud, por ejemplo. Pero te voy a poner otro ejemplo. El divorcio. El divorcio no significa un mayor costo. Sin embargo, la Constitución protege, ¿no es cierto?, un modelo determinado y no permite al Parlamento poder regular esta materia. El 2004 se aprueba la ley de divorcio en Chile, recién en el año 2004. Y para poder aprobar esa ley, los sectores más conservadores permitieron, ¿no es cierto?, que se discutiera esta ley negociando. Y hoy día en Chile, para poder divorciarse, uno necesita, aunque sea de común acuerdo, someterlo a la decisión de un juez y probar una serie de requisitos. Por ejemplo, haber inscrito un cese efectivo de la convivencia. Dejar transcurrir un año, mira, un año después de inscribir un cese, para luego contratar a 2 abogados, no sé para qué, digamos, y someter esta decisión a un juez. ¿En qué se funda esto? En que la minoría, porque obviamente la Constitución del 80, uno de los dispositivos subjetivos de control era permitir que una minoría controlara lo que se podía o no legislar, con estos quórum altísimos. Entonces, una minoría amenazaba a los sectores que habían ido progresando en ir al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, y alegar la inconstitucionalidad de la norma, por cuanto el artículo 1 de la Constitución, o digamos el 5º creo que señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Y el Código Civil interpreta, digamos, que la familia es el vínculo, el matrimonio, perdón, es el vínculo entre un hombre y una mujer, digamos, indisoluble, bla, bla, bla. Entonces, el divorcio, así, espontáneo, digamos, porque el amor se acaba, como decía Valle y Ordóñez, el amor se acaba, digamos, esa no es una causal de divorcio, no sirve. Entonces, para poder divorciarse hoy día una persona, tiene que acreditar al menos un año el cese de la convivencia. Es decir, no tiene ningún sentido que exista un modelo que no puede ir avanzando con la sociedad, que no tiene un carácter prestacional. Bueno, ni hablar del matrimonio entre personas de mismo sexo. O sea, adopción homoparental, mucho menos, o lesboparental, digamos, amarrado, digamos, al interés de una minoría. Me parece muy importante lo que estás planteando, porque además realmente, es decir, la derecha hace en general énfasis en la parte prestacional y nunca valora, por ejemplo, lo que implica justamente que cuando vos gastás en cosas, en políticas sociales, eso te vuelve favorablemente desde el punto de vista económico. Por ejemplo, lo que vos gastás en salud, es decir, un país más saludable es más productivo, eso no cabe ninguna duda. Pero también lo une a ese tipo de cosas de conservadurismo que hoy en día inclusive contradicen los propios convenios internacionales de derechos humanos que Chile hace. Nosotros tuvimos la fortuna, tú mencionabas a Valle Ordóñez, que sin duda fue el que, digamos, le cambió la imagen al Uruguay en ese sentido. Pero de alguna forma, lo que tuvimos la fortuna es de que nuestra Constitución opera, como dice uno de nuestros principales doctrinos, el doctor José Corseñac, que tú sin duda conoces, que la Constitución es un programa. Y entonces obliga al legislador a avanzar en ese programa y avanzar positivamente. Entonces, cuando tú tenés normas positivas en la Constitución, eso implica que se va a legislar, es decir, a veces un gobierno más conservador no legisla, pero no puede legislar en contra, digamos, que es lo importante. Y yo planteaba, digo, nosotros tenemos una gran ventaja en nuestra Constitución, que es el artículo 72, que, digamos, estaba desde la época, digamos, en la primera Constitución artiguista, pero que toma como ejemplo la novena enmienda de Estados Unidos, y que plantea, digamos, que los derechos, inclusive los derechos que no están establecidos en el texto expreso de la Constitución, pero que se desprenden del régimen, que son inherentes a la persona, se desprenden del régimen republicano de gobierno, se consideran de rango constitucional. Y esto nos ha permitido incorporar en forma relativamente fácil, lograr que la jurisprudencia evolucionara en una interpretación favorable a los derechos de los tratados internacionales. Y eso fue lo que nos permitió ir modificando favorablemente las normas, por ejemplo, de divorcio. Si bien nosotros tenemos el divorcio desde principios de siglo, cada vez se fue haciendo más fácil, digamos, y también llegar a ese tipo de cosas como la que está planteando, el matrimonio igualitario, la adopción, la absoluta igualdad entre matrimonio, entre hijos legítimos y naturales, por ejemplo, y ese tipo de situaciones que, digamos, podíamos decir que estaban amparadas en la Constitución. Inclusive algunos derechos, como por ejemplo, que durante mucho tiempo se estuvieron discutiendo si existían o no, que fueron favorables porque la Constitución lo permitía, como la acción de amparo, el habeas data, el derecho a la información pública, etc. Y yo creo que justamente lo más importante es tener en la Constitución las bases para poder evolucionar positivamente en ese sentido. Lo que veo que es lo que estás planteando. Veo que es lo que se está planteando. Claro.